No. La gula era un pecado para Evagrio porque comer demasiado te impedía rezar. Escribió, al igual que la neblina oculta los rayos del sol, consumir alimento en exceso nubla la mente. Las 8 tentaciones de Evagrio solamente eran conocidas por los monjes. Hasta el año 590 después de Cristo. En ese momento el Papa Gregorio Magno redujo la lista a 7. Cambió la palabra tentación por pecado y declaró que eran mortales. Para el Papa Gregorio, la gula era mortal para la vida interna y externa de una persona. Escribió, cuando el estómago no es restringido destruye las virtudes del alma. Irma Lozano, ¿consideras que en algún momento el Papa Gregorio Magno tiene razón al decir esa idea de que cuando la gula no es restringida destruye las virtudes del alma? Sí, debe ser. Toda la situación espiritual, inclusive racional, no es igual. Cuando se consumen demasiados alimentos, inclusive el pensar es de menor calidad. Ahora sí que más sería la situación con respecto a las virtudes del alma, ¿no? Entonces, alguien recién comido saturadamente, cuando comes lo necesario, llegas con más vitalidad, regresas con más vitalidad al trabajo. Pero cuando salen en su hora de comida y comen sopa, ensalada, guisado con tortillas, pan, postre, cerveza, café, otro pastelito, pues ya no tienes capacidad para ir a trabajar en óptimas condiciones, ¿no? Te sientes pesado, ganas de dormir, no de trabajar. Entonces, por supuesto que eso nos da una referencia de que sí, el comer de más sí destruye las virtudes del alma. Sí, no es algo que con frecuencia nos damos, pero no debería ser en nuestras funciones de trabajo Es que mucha gente vive para comer y y no no come come para para vivir. vivir. Claro, Confunden eso. estamos mal acostumbrados. Deberíamos sí disciplinarnos en comer cuando tenemos hambre. Ahí sí mis respetos para, para la filosofía hindú y china, que son alimentados para vivir, para fortalecer su cuerpo y tener una situación óptima en su parte espiritual. Yo creo que en México hay muchos malos hábitos, y estoy hablando de México, no es que en otro lugar no los haya, mas sin embargo, en México desafortunadamente no solo el que tengamos fritangas y tacos y comida chatarra, no, realmente nuestra comida callejera no es tan chatarra como en otros países. Afectan más los malos hábitos. Eso es más grave, porque fíjate, en Estados Unidos sales y te compras un helado con crema chantilly, queso y mm, bañado de betún y demás situaciones así extrañas, ¿no? Y eso tiene mucho más calorías que salgas aquí en México y te comas un elote, unos esquites, un helado que son mucho más light, más naturales, un helado de frutas, un tamal de elote. Tiene mucho más fibra nuestras golosinas, pero estoy hablando de las reales, de las tradicionales mexicanas, no de las que ahora tenemos. ¿Sí? Entonces, no es tanto eso. Inclusive en cuestión de tacos, un taco de bistec, taco de cabeza, hechos debidamente no es tanto problema. Usamos tortillas de maíz que son mucho más digeribles Que las de harina. que las de harina, ¿no? Y con frecuencia nuestros tacos y nuestras quesadillas y esos no deberían ser fritos. Ahora ya para saciar esa gula se han frito. Los esquites no tenían mayonesa los nuestros. ¿Qué son los esquites?
Pues ese caldo que se hace con los granos de lote. Caldito así, granos de lote, pero en caldito, ¿no? Ya cortaditos. Esos, los nuestros no tenían originariamente mayonesa. Yo que soy de Jalisco, que se usa, sobre todo en Guadalajara, mucho el tejuino, ¿Qué es el tejuino? es una bebida hecha con nixtamal, fermentado, muy rica y muy refrescante. Mas, sin embargo, ahora se usa con nieve. Entonces, todo eso se está agregando más a la gula, a ganar obesidad en México. Originariamente era un poco de sal y limón con lo que se servía. Entonces, el problema es cómo estamos combinando nuestras golosinas mexicanas. Eso es el problema. Irma, ¿consideras que sea cierto que de alguna manera la gula viene de nuestra información genética y entonces, ya que por ejemplo en la prehistoria se celebraba comer en exceso, esto nos venga de, pues ahora sí que nuestras otras generaciones? Mm, Mira, yo sigo pensando que la gula, como otros pecados, básicamente son actitudes de comportamiento, más que situaciones genéticas. Se va haciendo genético de acuerdo al estar aplicando la costumbre. Entonces ya hay transformaciones en tu organismo y es como se va haciendo genética, ¿no? Pero entre tanto es de costumbre. Si yo estoy acostumbrada a que en mi casa, al levantarme, se consumen grandes cantidades de comida, no sé, frijoles, guisado de huevos, chilaquiles, un platote, hechos con bastante crema, con bastante sal. Si yo estoy acostumbrado a eso, pues me voy a poner obesa. Y como ya estoy obesa, me caso y requiero mucha comida. Y como yo requiero mucha comida, con esa mentalidad que traigo y esa situación psicológica que traigo, así voy a alimentar a mis hijos. Entonces ya estoy criando también hijos obesos. Y si mi marido no era obeso, pues ya lo hice obeso. Irma, una vez me contaste Ujú. la historia, no sé de quién era, de un niño que pues tú tratabas de darle una alimentación sana, pero que su madre lo hacía engordar. Así es, y con la pena, pero sí, yo cuidaba a mi sobrinito y yo jugaba, jugueteaba, y apenas le daba un poquito de la comida que su mamá dejaba preparada. Era mi hermana en Estados Unidos y jugueteaba y todo, y el niño feliz jugueteando. Pero llegaba su mamá y decía, ¿no le diste la comida? Sí, pero es que andábamos jugando, no la quiso. Nomás le di poquita, no sé, una papilla en vez de tres que le dejó preparadas, ¿no? Y una mamila en vez de tres que le dejó preparadas. El niño ya era obesito, era un bebé Ay, obeso, era un bebé de 1 año. Entonces, eh, más sin embargo, él todavía no traía la costumbre de comer, se lo enjaretaban. Más sin embargo, ella llegaba y con la preocupación, que obvio, ella no era precisamente que quería un hijo obeso. Ella, ese miedo de tener un hijo desnutrido y esas ganas de tener un hijo fuerte y sano, que se relaciona muchas veces de alguna manera la salud con estar chonchito. Malamente esa costumbre está cambiando desde que tenemos tantos diabéticos. Entonces ella llegaba y se los daba y le daba todo. Entonces el bebé pues ya estaba más pesado, ya no jugaba. No podían creer cómo jugaba conmigo. Gateábamos, brincábamos, echábamos maromas y todo. ¿Por qué? Porque cuando estaba conmigo no comíamos tanto. Apenas comía algo para darle energías y jugábamos y todo. Luego la mamá lo saturaba de comida. Y el niño estaba pesado, llorón, tenía gases, tenía otras situaciones. Su digestión ya no era linda. Daba lata en la noche. Entonces dormía en la mañana, su mamá lo dejaba dormidito con todas sus mamilas preparadas y entonces ya era mi hijo. Durante 8 horas de mañana era mi hijo y entonces ya jugábamos y yo no le daba tanto comer. Entonces ese experimento hice que un bebé es mucho más saludable comiendo lo que él quiere. Cuando el bebé ya dice así con la papilla, le hace así, ya no hay que darle. Él va a pedir al rato y jueguen y todo. Y eso de darle a la hora y retacarle, aunque el bebé te aviente la mamila, es hacer niños obesos. Y bueno, ahora mi sobrino, que es Jack, pues ahora es un chico obeso. qué barbaridad. Estas historias de obesidad. Así es. Entonces, sí recomiendo a los demás que mucho y jugueteen,
pero entiendan cuando el bebé o el niñito no quiere comer. Si algo le agradezco a mi papá es que mientras mi mamá quería que nos acabáramos la comida, mi papá nos defendía y decía, no, si ya no quiere, no coma. Cuando tenga hambre, ella va a pedir. Y entonces, dejamos la comida y vamos a jugar. Bueno, en este caso, para que el auditorio entienda un poquito esto, debo decir que Irma Lozano nunca ha tenido sobrepeso. Fíjate que tal vez un poco, hasta los 12 años, o tal vez más. Sí, yo recuerdo que iba a ser mi fiesta de 15 años obvio, no estaba gorda, ni tenía sobrepeso, pero sí tenía por ahí una barriguita que yo quería adelgazar y ya nunca la tuve, ¿no? Me puse ahorita para que el vestido de los 15 me quedara bonito y ya. Pero como a los 10 años sí era rellenita, pero nunca me gustó. Siempre, la verdad, siempre tuve rechazo. Era esa anorexia y bulimia antes de tener nombre. Y nunca me gustó de esa manera entendí que no era necesario comer tanto, que era más la costumbre de comer que de veras el hambre que uno tiene. Comemos mucho más de lo que el cuerpo pide. Bueno, la situación es que Ujú. evidentemente durante la prehistoria, pues el hombre no podía estar comiendo siempre, y entonces como dependía de la cacería y no diario podía comer, entonces en esos momentos en que podía ingerir, Alcanzaban eh, un animal grande comían a más no poder, porque para hacer no, reservas. no sabían cuánto tiempo iban a durar sin comer, y esto ocurre hasta que pues pasa la revolución urbana y entonces se domestica la agricultura y los hábitos alimenticios cambian sensiblemente Pero en la fíjate que humanidad. eso es la explicación, pero no la justificación. Lo que, lo que Dios hubiera querido es que comieran y compartieran lo que ya no podían con los animales. No importa. Pero no, como no lo querían compartir, se lo acababan, se saturaban, se sobrellenaban. ¿Y qué pasa cuando te alimentas de más, te acostumbras y después estás todo hambriado y quieres comer así de mucho? Cuando solo tienes la oportunidad de comer un taquito, ¿no? Y estás acostumbrado a comer 10, no sientes que comes. No, no es bueno acostumbrarse a comer demasiado. Y bueno, sin embargo, pues la gula no siempre ha tenido la explicación o el enfoque que les he estado comentando en este momento, el enfoque de la salud, el enfoque psicológico, sino que hubo pues muchas explicaciones que Ujú. se relacionaban con la religión, por ejemplo, y justificaban que el demonio trata de usar el pecado de la gula para tentar a Cristo. Y esto es cierto. Ahorita precisamente estamos pasando la etapa de la cuaresma, los 40 días que tradicionalmente Jesús está en el desierto, Ujú. y cuando dice el Evangelio que cuando tuvo hambre, el demonio le dice, convierte estas piedras en pan. Es la Ajá. tentación, y él le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Claro. Y entonces es un conflicto entre los dos, pero con la primera tentación que trata de hacerle el demonio a Jesús es la de la gula, muy fuerte, porque él estaba en una etapa de purificación y por lo tanto no estaba ingiriendo alimento. Pues sí, es que quien se acostumbra a ser goloso puede caer en vicios de alcohol, vicios de cigarro y demás. Entonces, sí es un pecado, si lo quieren llamar así, porque sí llega a pecado para mi gusto. No, no siempre. Pues sí, es algo peligroso. El que se acostumbra a ser goloso, bueno, gasta todo su sueldo en comer. Definitivamente un problema muy serio al que nos estamos enfrentando con la gula, y bueno, yo creo que tiene una gran contemporaneidad, pero de esto seguiremos hablando, Irma, en nuestro siguiente segmento. Gracias, sí, Juan. Pues yo le hice una canción, sin embargo.